Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Allá donde usted se encuentre, algunos sabemos dónde están entre cuatro paredes, otros están en la calle, otros están, solamente Dios sabe, y cada cual es libre de estar donde crea conveniente. El miércoles pasado, o sea, ayer, en la lectura del Evangelio nos recordaba la frase de San Juan: la verdad nos hará libres. Y por eso, desde esa libertad de búsqueda de la verdad, de compartir en la verdad, vamos haciendo la tertulia. Nuestro saludo cordial para todos cuando nos sintonicen y cuando nos sintonicen, especial a nuestros hermanos privados de libertad, que ánimo, la libertad la habrán perdido, pero la dignidad todavía sigue con ustedes y que siga por siempre. Bienvenidos a nuestra tertulia. Damos comienzo en estas 2 horas de aliento, de esperanza, de curiosidades, de cariño, de respeto, de tertulia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia, esta tertulia que nos pilla pues a mitad del mes de marzo. Ya estamos en la primavera la sangre altera, decía nuestro refranero castellano. Pero la primavera lo que está alterando es la temperatura. El día 20, o sea, el martes comenzó la primavera oficialmente y el miércoles nos cayó en la ciudad de Nueva York, en toda la costa este de Estados Unidos, una tremenda nevada. Como nunca se ponen de acuerdo, dice que han sido entre 3 y 6 pulgadas. Yo no sé si son 3 o 6 o son 20 o son 15 o son 2. El problema es que la nieve ha sido una molestia para los que vivimos en el área del noreste de Estados Unidos. Es una molestia, pero también es una bendición, porque nunca llueve a gusto de todos. Y la nieve trae agua y el agua va limpiando la atmósfera y va sobre todo llenando los acuíferos para poder vivir con dignidad y con respeto. Pero bueno, no vamos a hablar del agua. El agua, en mi tierra dicen, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Pues algo tiene el agua que la necesitamos. Y fíjense que es curioso que prácticamente en todas las grandes religiones el agua forma parte de su sacramental, de su vida sacramental, de sus signos. Porque, por ejemplo, en el cristianismo con el bautismo, en el hinduismo también pasando por el agua a las criaturas. Bueno, agua es agua. Agua es agua y bendito sea Dios que la tenemos y que nos viene para adelante. Estamos terminando el mes de marzo, estamos ya 23 de marzo, jueves 23 de marzo a las 8 de la noche conversando con ustedes. Y al comenzar nuestra tertulia, no quiero que pase sin tener un recuerdo, yo no sé si decirles triste o decirles alegre.
Miren, la semana pasada, el sábado 17 día de San Patricio, falleció el padre Carlos López Acosta. Para muchos de ustedes no significará nada, pero para los que hacemos Descubriendo el siglo XXI y la tertulia, significó mucho, porque fue de los pioneros, de los que cuando empezamos la tertulia nos dio la mano, se entusiasmó, tenía un programa sobre más pastoral de matrimonio, y bueno, cuando más ilusionado estaba en su vida sacerdotal, un accidente de carro cruzando la calle 42 le golpearon en la cabeza y estuvo pues 3 semanas y media en coma. Se logró recuperar, pero con 7 agujeros en el cerebro. Pudo todavía como 6-7 años seguir ejerciendo su ministerio, pero tuvo que retirarse porque ya no daba para más, y poco a poco se fue apagando como una vela, y esa vela se consumió el día de San Patricio. O sea, desde aquí enviamos una oración, un recuerdo y un gracias a Dios por haber compartido con la figura que fue el padre Carlos López Acosta. Ya tenemos de los que hicimos el primer intento de esta locura que es Descubriendo el siglo XXI, tenemos a 2 ya en la otra vida. El padre Peter Colapietro, que era el párroco de la parroquia de Holy Cross, donde comenzamos la aventura de Descubriendo el siglo XXI, y que siempre nos apoyó, y en la retaguardia, porque él no hablaba español, pero le interesaban las historias y los ejemplos que salían en la radio y demás. Y nos ayudó económicamente en los primeros pagos, que estábamos apurados, y siempre tuvimos el aprecio y el apoyo de él. Y luego el padre Carlos, ya más activo con la Asociación de Sacerdotes Hispanos, con su programa, con su blog, con sus cosas, fue de aquellos que entendían que en predicar el Evangelio no hay que esperar que la gente venga a uno, sino que uno vaya a la gente, que seamos sembradores de esperanza, sembradores de paz, sembradores de alegría en medio de los demás. El entierro va a ser mañana, viernes, en el cementerio St. Raymond, en un lugar destinado a los sacerdotes de la arquidiócesis. Así que todavía les queda un tiempito para pedir al Señor por él. Que Padre Carlos López, que Dios lo bendiga y que Dios lo tenga donde él se merece. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle.
En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Continuamos nuestra tertulia y ya nos queda de Cuaresma. Hoy es jueves, pues prácticamente una semana. Aunque técnicamente hablando, la Cuaresma termina al atardecer del Jueves Santo, o según algunos expertos, el Miércoles Santo. Pero según la parte práctica termina pues este domingo, que es el Domingo de Ramos. ¿Qué vamos a celebrar en esta Semana Santa? El domingo 25 de marzo da comienzo para la Iglesia Católica de rito latino y para la mayoría de las iglesias reformadas la Semana Santa. También le llaman la Semana Mayor. Esta semana tiene su punto culminante en 4 días. Podemos decir que los 4 días de la Semana Santa, que son el centro de toda la vida cristiana durante el año entero. Son Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Son los Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Son los 4 días sobre los cuales construimos, cimentamos nuestra fe. Vamos a ver por encima, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes están pensando en irse de vacaciones, lo cual me parece muy bien. Cada uno es libre de emplear su tiempo como crea conveniente. Eso sí, emplear el tiempo, no perder el tiempo. No pasarse vagabundeando de un sitio para otro. Es verdad que esta semana, en ambientes económicos, en ambientes turísticos y en ambientes más laicos y demás, es la semana de vacaciones. En algunos sitios, como ya es el Cono Sur, sobre todo en Argentina, es el comienzo del otoño. Aquí es el comienzo de la supuesta primavera, que ha venido con 6 pulgadas de nieve y no hacía mucho frío, fíjense, no hace ayer y antes de ayer no hacía tanto frío, porque son nevadas de primavera, no dejan de ser molestas, pero nevadas de primavera. No son de 10 o 15 pulgadas con un viento del Ártico o de Siberia que ataca y demás. Bueno, la naturaleza está menopáusica y nos trae estas cosas. Y la alteración de la climatología va un poco en consonancia con el aviso que el Papa Francisco nos ha dado con su encíclica Laudato Si, alabado sea Señor. Es sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza. Francisco nos invita a constatar lo que estamos haciendo con la naturaleza. ¿Cómo es posible que en una primavera ya empezado tengamos 6 pulgadas de nieve? Por citar un caso. Podríamos ir viendo las tormentas que han habido durante el invierno, totalmente fuera de lo normal, etcétera. El cambio climático lo estamos causando, estamos destrozando la casa común. Todos tenemos responsabilidad. Pero volviendo a la Semana Santa, vamos a ver, estoy seguro que si les hiciéramos una encuesta a todos los católicos, yo hablo de los católicos, no tengo autoridad moral de ninguna clase para hablar con nuestros hermanos cristianos no católicos, pero si me refiero a los católicos, si hicieran una encuesta, ¿qué celebramos el Domingo de Ramos? ¿Qué celebramos el Jueves Santo? ¿Desde cuándo se celebran estas fiestas? Miren, hechos, a los hechos me refiero. El primer testimonio escrito que poseemos de la celebración de la entrada de Cristo en Jerusalén, ¿saben quién la elaboró? Es una crónica elaborada por Egeria. Egeria es un personaje, no digo anónimo, pero un personaje que ha entrado un poco en la leyenda. Egeria era una peregrina española del siglo IV, la cual afirma que en tal día la comunidad cristiana de la ciudad de Jerusalén, presidida por su pastor, se disponía a recorrer una serie de templos y lugares llamados estaciones. Egeria pertenece a un grupo vamos a llamarle monjas. No eran propiamente monjas como las conocemos hoy en día,
pero eran mujeres dedicadas a la oración, a las buenas obras, que vivían en semicomunidad. Y parece ser que esta Egeria era de una clase económica socialmente alta. Logra permisos de las autoridades romanas para recorrer los caminos del Señor, los caminos por donde se había dado la salvación. Y tuvo la feliz idea, y tenía, parece que facilidad de escribir a sus hermanas, a las monjas, vamos a ponerle así, a los miembros de la comunidad, para contarles lo que ella estaba viendo. Fue una especie de cronista de viajes, una especie de portavoz de peregrinos, pero cuyo testimonio se perdió y se vino a descubrir, creo que fue a redescubrir en el siglo X, finales del XVIII, comienzos del XIX. Estaba mal catalogado en una biblioteca, creo que era la biblioteca de la Catedral de Milán, y se descubrió y se ha publicado, y da datos interesantísimos de cómo era la vida cristiana en esos momentos. Y el caso concreto, la primera narración más antigua sobre el Domingo de Ramos es la peregrina Egeria, siglo IV. O sea, poco después de la legalización en el año 313 del cristianismo, todos los cristianos se tiraron, como aquel que dice abiertamente, a descubrir los lugares santos. La primera que se tira a descubrir esos lugares es la mamá del emperador Constantino, Santa Elena. Santa Elena va con todo el poder que le daba ser la madre del emperador, va a montar una expedición grande y va a ir a buscando todos los sitios donde según la tradición se recordaba al Señor. Y allí montaba una iglesia. Refuerza la iglesia del Santo Sepulcro, y de hecho se cuenta una anécdota, como yo digo muchas veces, como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. Cuando encontraron el sitio donde supuestamente había sido el Calvario, mandó a hacer excavaciones y encontraron 3 cruces. Y para saber cuál era la cruz auténtica en la cual había fallecido Cristo, pusieron un paralítico en las 3. Aquella que se levantó curado y sano, consideraron que aquella era la cruz del Salvador. Y entonces se construyó un pequeño templito que se acaba de renovar hace año y medio, en octubre, hace 2 años, y se hicieron muchas sorpresas. Y allí fue también Egeria. Egeria fue casi contemporánea, dicen casi fueron contemporáneas, no sabemos si viajaron juntas o no, pero Egeria cuenta que el primer domingo de Ramos fue en el siglo IV. A partir del siglo VII comienzan a utilizarse en ramas de oliva y de palmas datileras, no son palmas de coco, son primas hermanas, pero no son hermanas. Pues con palmas, ¿por qué con palmas datileras? Por una razón muy sencilla, con ramos de olivo, por una razón muy sencilla. Era el árbol más común y sigue siendo el árbol más común en la zona de Jerusalén, en la zona del Monte de los Olivos, que es una fachada, prácticamente un anfiteatro, casi se podría decir natural, para contemplar la ciudad de Jerusalén. Pues a partir del siglo VII, comienzan a utilizarse ramas de olivo y palmas. A lo largo de la Edad Media se van añadiendo elementos folclóricos, como por ejemplo es el uso del burro con una imagen de Cristo encima. Esta costumbre se empieza a utilizar en Alemania a partir del siglo X. En Francia, a partir del siglo XI, se añade la procesión de llevar a Cristo en forma eucarística. Fíjense cómo poco a poco se fueron añadiendo esas manifestaciones públicas de la fe. Primero en procesión, después de la procesión, que se iban visitando varias iglesias, la entrada desde el Monte de los Olivos hasta el Santo Sepulcro, con palmas de olivo y con ramas de olivo y palmas de datileras. Luego después se va a añadir un burro, porque nos dice que el Señor se montó en un pollino y que fue entrando a Jerusalén, símbolo de humildad y demás. Después, ya si es Cristo que está presente entre nosotros, vamos a hacerlo presente con la Eucaristía, a partir del siglo XI en Francia. Según fue pasando el tiempo, esta fiesta se fue haciendo parte del pueblo cristiano. Todo creyente va a llevar a su casa un ramo bendecido en este día, porque sabe que a través del mismo van a recibir las bendiciones del cielo, y a su vez les va a servir como defensa contra los males espirituales. Dicho ramo lo vamos a conservar durante todo el año. Y hay personas que lo conservan e incluso hasta el punto de muerte piden que les entierren con su ramito de ramos.
palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia, continuamos nuestro caminar en torno a la Semana Santa. Es verdad que muchas personas, y bueno, bendito sea Dios, al menos van 2 veces al año a misa. Solamente frecuentan la iglesia el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos. El miércoles de ceniza para que le embadurnemos la frente con un montón de ceniza, que saben precisamente de dónde procede esa ceniza, o al menos así debería de ser, de los ramos del domingo de Ramos del año anterior. Se sigue en este sentido se sigue la costumbre, una costumbre romana. Cuando los romanos entraba un emperador solemnemente, después o un general que entraba solemnemente a la ciudad de Roma o a la ciudad conquistada y demás, llevaba detrás un esclavo quemando estopa, quemando una especie de cuerda y recordándole al oído: memento homo qui pulvis eris et in pulvis reverteris. Acuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo has de volver. O sea, con mucha gloria, mucha alabanza, mucha chijichijá que le estén dando al emperador o al general victorioso o a la persona, que no se olvida que era hombre. Eso después lo va a adoptar la Iglesia. O sea, como ven, aquí la cuestión del reciclaje es más antiguo de lo que nos imaginamos. Domingo de Ramos, domingo de alabanza, domingo de gloria, domingo de esperanza, domingo que da inicio al proceso más importante de nuestra fe cristiana, que es el Triduo Pascual. Ahora, después del Domingo de Ramos, la fiesta más importante es el Jueves Santo. El Jueves Santo, al anochecer, se reúne la comunidad para celebrar lo que se llama la Cena del Señor. Es un momento en el que se conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio cristiano. Los primeros recuerdos históricos, fuera de los evangelios, de esta celebración la ubican a finales del siglo IV y comienzos del siglo V, cuando la fe cristiana empieza a ser tolerada y posteriormente legalizada en el Imperio Romano. O sea, el Jueves Santo tiene una particularidad, que tiene tres recuerdos de celebración. El primero es el recuerdo de la institución del sacerdocio.
y teóricamente ese día los sacerdotes, todos los sacerdotes de cada diócesis, tendríamos que reunirnos con el obispo para celebrar lo que se llama la misa crismal, la misa en la cual todos los sacerdotes de una diócesis, en el caso concreto, por ejemplo, la diócesis de Nueva York, todos los sacerdotes se reunirían para renovar sus compromisos sacerdotales hechos el día de su ordenación sacerdotal. Entre ellos está la promesa de obediencia al obispo y del compromiso de ser siervos del Evangelio. Esta celebración, por cuestiones prácticas, en muchas diócesis se traslada al lunes, martes o miércoles de Semana Santa. ¿Por qué? Pues por una razón práctica muy sencilla. Sabemos que el fin de Semana Santa es de mucho trabajo en las parroquias y muchos tienen que caminar, son varias horas de viaje desde donde viven hasta donde está el obispo, que suele hacerlo en la catedral, y para mayor practicidad y mayor serenidad y no estar de corre-corres y para mayor audiencia se traslada 1, 2, 3 días antes la celebración. Pero esa celebración es muy importante, es el aniversario de la ordenación sacerdotal de todos los miembros de una diócesis. O sea, el día en que se recuerda la fundación del sacerdocio. Y ese suele ser por la mañana, el Jueves Santo, está pautado para esa fecha. Por cuestiones prácticas se hace el martes o el miércoles, cuando el obispo, en colaboración con todos los sacerdotes, decidan cómo, dónde y cuándo celebrarlo. Esa es la primera. La segunda celebración es al atardecer. Al atardecer es la celebración de la Eucaristía, como llamaban en la antigua liturgia, in mensa Christi, en la mesa del Señor, o in cena Domini, en la cena del Señor. El punto central de esta celebración es el lavabo de los pies, recordando cómo Cristo en la última cena lavó los pies a sus discípulos, cuando Pedro se pone muy machito, Señor, a mí ¿cómo me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice, si no te lavo los pies no entrarás en el reino de los cielos. Entonces cuando él dice, los pies, la cabeza, las manos, el alma entera me lavas. Total, muy machito y muy eso, y horas después no tiene reparo en negarlo. Pero bueno, es otra harina de otro costal. Y además de la institución de la Eucaristía, es el acompañar en la oración, la adoración eucarística, a Cristo que se queda presente en la reserva del tabernáculo. Jueves Santo. Domingo de Ramos, la entrada exaltando Jerusalén. Jueves Santo, recuerdo de la ordenación de la fundación del sacerdocio, vamos a llamarlo así, y de la institución de la Eucaristía, y momento de oración dedicado a la Eucaristía. Se considera también el Jueves Santo como el día del amor cristiano. Y se canta el famoso himno latino Ubi caritas es, Deus ibi est, donde hay caridad y amor, allí está Dios. El Viernes Santo, la Iglesia no considera este día como de llanto, sino como de contemplación de los últimos momentos de la vida de Jesús. Y este es, sin duda alguna, el día sagrado más enraizado en la cultura y en la mentalidad hispana. Es el único día que no se celebra misa y el único día que mucha gente va a la misa, o que dicen que van a misa, van a los servicios. Ahora, tiene 3 partes importantes: lectura de la palabra de Dios, adoración de la cruz y distribución de la Eucaristía consagrada el día anterior. O sea, el Viernes Santo no hay misa, hay el servicio de la cruz. Entonces, ¿qué se hace? Pues muy sencillo. Pues mire, les digo en un momento, cuando vayamos al break, les digo cuáles son las lecturas que se hacen. Pero está el Viernes Santo centrado en la lectura de la Pasión. De hecho, es uno de los días, ya lo veremos más tarde, uno de los días en los cuales 2 días en el año se lee la Pasión del Señor íntegra. Uno el Domingo de Ramos y otro el Viernes Santo. El Domingo de Ramos se lee la Pasión del evangelista que corra ese año. Este año estamos San Marcos, leeremos la Pasión según San Marcos. Pero el Evangelio de Juan, la Pasión del Evangelio de Juan, se lee siempre los Viernes Santos. ¿Por qué razón? Porque él fue el único que tuvo los pantalones de quedarse hasta el final y no salió huyendo como los demás discípulos. Y lo que narra Juan es por testigo directo porque él estuvo allí. Estaba Juan
María la de Jesús, María la de Salomé, María la de José, la Madre del Señor, María la de Cleofás, María la de Salomé, una de las Marías es hermana de María, la Madre de Jesús, y Juan. Todos los demás salieron huyendo, muy valientes. Tira de la espada, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, pero a la hora de la verdad tomaron la jujilanga, como dicen en Borinquen, y se desaparecieron. Entonces, cosas que nos cuenta Juan, no nos cuenta nadie, porque Juan puede hablar de primera mano porque fue testigo. Lectura de la palabra de Dios, el punto más importante. En segundo lugar, la adoración de la cruz. Una vez leídas las lecturas y hecho una letanía de oraciones, ya las veremos ahorita, se hace la adoración de la cruz. Y la semana pasada, en la antigua liturgia, en la liturgia previa a la reforma del Concilio Vaticano II, el viernes de la semana pasada, o sea, para números, para entendernos un poco mejor, este año fue el viernes 16 de marzo, empezaba la Semana de Pasión, que concluye el Viernes Santo. Entonces ese día, en la antigua tradición, se tapaban las imágenes, de manera que solo quedara el motivo en la reflexión sobre la vida y muerte y resurrección del Señor. Y era precisamente en este momento en que el sacerdote y el diácono, desde el fondo de la iglesia, entran y grita 3 veces: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo pendiente la salvación del mundo. Y todo el pueblo creyente responde: venid, adorémosle, adorémosla, la cruz del Señor. Una vez hecha la adoración de la cruz, hay la distribución de la sencilla, plain, tal cual, de la Eucaristía que se ha celebrado el día anterior. El Jueves Santo se consagran formas para tener para el domingo, porque el viernes no hay Eucaristía, no hay misa, hay el servicio, el oficio de la cruz, que está centrado en la lectura de la palabra de Dios, en una oración universal y en la escucha de la pasión y la adoración de la cruz, distribución de la hostia consagrada el día anterior. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia y viene la racha de los anuncios para que no se olviden.
El primero, que les recuerdo que este sábado tendremos un seminario de formación en la parroquia de San Columba. Pronto vamos a tener más espacio. Están terminando un salón que estaba fuera de uso en la parroquia para tener mayor capacidad, así que esperamos que los que puedan asistir a esos seminarios, a esos talleres. Por tanto, este fin de semana tenemos ese taller. Segundo, estamos preparando otro viaje a Tierra Santa. Va a ser el mismo itinerario. Va a ser saliendo en junio 29, el día de San Pedro, por la noche. ¿Por qué lo hemos puesto por la noche? Por una razón muy sencilla. Hay muchas personas que trabajan en escuelas y que quieren ir, pero el 28 es el último día de clases y nosotros salimos el 29. Por eso que les quería indicar que vayan llamando y vayan apuntándose. Y volvemos en julio 11. Vamos a visitar pues lo que hemos visitado ahora: Israel, Jordania. Dentro de Israel vamos a ir a Jerusalén. Vamos a dormir como 4 o 5 noches en Jerusalén. Vamos a ir al campo de los pastores. Vamos a recorrer los caminos de la fe y de la esperanza en nuestra vida. Llamen, y llamen pronto, porque las líneas aéreas requieren lo antes posible, porque miren, se dirán que las cosas están mal, pero en Tierra Santa nunca, se lo digo con toda honestidad, bueno, nunca digas nunca. Una vez, y ahí fue cuando prometí no volver una Semana Santa a Tierra Santa, fui a Tierra Santa en esos momentos. Para entrar al Santo Sepulcro nos llevó, y visitarlo así por encimita, con empujones, con pisotones, con golpes, nos llevó casi 6 horas, desde las 8 de la mañana que estábamos en fila para entrar hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Estuvimos allá. Cafarnaún, que lo que se ve de Cafarnaún son el 10% de la ciudad está descubierto, el 10%, como les digo, y lo que hay de ruinas que visita el público es la sinagoga de Cafarnaún, que se cree que es la que visitó Jesús, y las ruinas de la casa de Pedro, unas pequeñas tiendas, ruinas de unas tiendas y demás. Y cuando hay un autobús o 2 autobuses, pues ya 2 autobuses son más o menos 100 personas. Pues ya siempre suele ser un guía que habla por un lado, otro que habla por otro. Pero la última vez que fui, hace 3 o 4 semanas, había en Cafarnaún 15 autobuses a la vez, con 50 pasajeros en cada autobús. Pues imagínense el revolú y el empujón, para eso sí, gente muy educada, gente muy respetuosa, porque todos vamos a lo mismo, a ver los caminos de donde nace nuestra fe cristiana. Así que en Belén, pues lo mismo, lleno de gente. Tuvimos que adelantar antes de la misa, visitar la gruta donde fue depositado el Señor, porque había un grupo de orientales, porque no se sabe, los orientales son los que están invadiendo, entre comillas, la Tierra Santa. Ironías de la vida. Los lugares donde nació el cristianismo apenas si viven cristianos, apenas si los visitan los cristianos de otras partes del mundo. Sin embargo, sí los visitan los chinos, los filipinos, los coreanos, los indonesios, los coreanos de ambas partes, eso sí tienen, y los hindúes, y con qué respeto visitan y atienden esos sitios. Pero para la próxima semana les voy a pasar a leer la cartilla para que ir a Tierra Santa. Más información pueden llamar a nuestro teléfono, el 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. O escribir a nuestro apartado de correos, P.O. Box, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Vamos a continuar. No se me olviden el viaje
el seminario para este fin de semana. Los otros avisos se los voy dando de a poquito, porque si no, de un cantazo doy todos los avisos, se les olvida. Así que de a poquito. El sábado, el Viernes Santo es el día del silencio. El día en que hay una serie de devociones particulares, como es el Sermón de las 7 Palabras, el Vía Santo Vía Crucis, el ayuno. Es una de las fiestas en las cuales los hispanos en Estados Unidos, al menos en el área de Nueva York, más pelearon con sus boxes, con sus jefes en las factorías y en el trabajo. Y conozco muchísima gente que el Viernes Santo no trabajan, pierden el pago pero no trabajan. El Viernes Santo hay que respetar la muerte del Señor. Y sería interesante que muchos de ustedes que nos escuchan ya no solamente en Estados Unidos, sino en Panamá, nos escuchan en Argentina, nos escuchan en Ecuador. Pregúntense qué tradiciones hay que son tradiciones bonitas y tradiciones que hay que conservar. Por ejemplo, yo sé que en España hay un medio dulce que se llaman torrijas, que es pan empapado en leche y después frito, empapado en leche y después rebozado con huevo, y se fríe y después se le echa a canela y azúcar. Ese es uno de los platos. En Santo Domingo sé que están las habichuelas dulces. En Ecuador sé que está la fanesca. Y hay otro más por ahí. En Argentina no sé qué plato tienen. Pero para que veamos que nuestra cultura... en Puerto Rico está la serenata de bacalao. Si alguno me invita, no le voy a decir que no. Así que es parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad. El Viernes Santo, no trabajar, ir a la iglesia, meditar la pasión, estar cerca de el que sufre. Después el Sábado Santo es el día más fuerte de toda la Semana Santa. El Sábado Santo fue desde el siglo II dedicado fundamentalmente al ayuno, como gran preparación al acontecimiento de la resurrección. O sea, desde el siglo II, estamos hablando de comunidades que fácilmente alguno de la comunidad habría conocido a los apóstoles. Porque el siglo II son ya comienzo de la tercera generación de cristianos, del 1 al 40 primera, del 40 al 80 segunda, del 80 al 120 tercera generación. No era común, igual que hoy en día, no es común que una persona viva 100 años. Bueno, como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pues en aquella época no era normal, pero podría haber alguno. San Antonio Abad creo que fueron 110 años lo que vivió. Y las condiciones higiénicas pues no eran precisamente las mejores. Pero bueno, siglo II dedicado al ayuno. O sea, el privarse de abstenerse de... No el decir ayuno, tener las tripas limpias. No. El ayuno es como hacen... Miren, nuestros hermanos musulmanes, al menos en teoría, el ayuno del Ramadán es aquel que se hace para que uno entienda lo que sufre el pobre que no tiene que comer. En el mundo judeocristiano es un acercamiento a Dios, y eso significa no comer, no beber, nada más que lo imprescindible de agua para sobrevivir. Entonces, en la primera celebración, en los primeros orígenes, era el ayuno. Todos son recuerdos ese día y añoranzas. Recuerdos de la pasión, recuerdos de la creación de la Eucaristía, del lavado de los pies, etc. En este día no hay misa, el Sábado Santo no hay misa. Porque legal y técnicamente Jesús nace al amanecer del tercer día. Pero hay que tener en cuenta que los judíos contaban los días no desde las 12:01 de la noche hasta las 12 en punto de la noche del día siguiente, o sea, después de 24 horas. No. Para el judío contaba el día, y cuenta muchos aspectos, a partir de la caída del sol. La caída del sol normalmente suele ser 5:30, 6 de la tarde, 5:30, 6 en verano, un poquito más tarde en primavera, a las 6 de la tarde. Por eso no nos extrañe que digamos que resucitó al tercer día, pero si vamos a contar horas, eran no más de 36, 40 horas. Jesús muere a la hora de Parasceve, nos dice San Juan, vienen siendo las 3 de la tarde.
De 3 a 6 es un día. De 6 de la tarde del sábado a 6 de la tarde de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado es otro día. Y resucita al amanecer del tercer día, o sea, cuando está amaneciendo. Pero están amaneciendo en Jerusalén en primavera, vienen siendo las 8, las 9, las 8 y pico de la noche. Por eso María Magdalena y las otras 2 mujeres van al sepulcro a limpiarlo. Al amanecer, al anochecer. Por eso se va a quedar la celebración al anochecer, que es el amanecer. Con esta celebración estamos asistiendo a la fiesta más importante del calendario cristiano. Lo mero, lo máximo, lo culmen de toda la celebración de la fe cristiana es la vigilia pascual. Tiene 4 partes. Suelen tardar 2 horas, hasta 6 horas, o 7 horas, o 8 horas. Pero lo importante, o sea, el esquema es el siguiente. La primera parte se llama el lucernario o rito del fuego, en que nos recordamos a Cristo como luz del mundo. O sea, normalmente se hace a la puerta de la iglesia, se quema unas maderitas, unos papelitos, y de ahí se bendice el fuego. ¿Por qué se bendice el fuego? El fuego es símbolo del sol. El sol es símbolo de la vida. ¿Quién es el sol que nace para nosotros y que resucita para nosotros? Cristo resucitado. ¿Cómo se llama el primer día de la semana? Domingo. Domingo es el día del Señor. Pero ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday. San Juan, en su obra, tanto del Evangelio como las cartas y el libro de la Revelación, San Juan y su equipo, vamos a llamarle así, su escuela, juega mucho con la luz y con las tinieblas. Y aquí es precisamente un recuerdo de eso. Cristo nace para iluminar nuestro mundo. Cristo resucita, es el único que vuelve de la muerte a la vida. Y vuelve a anunciarnos la salvación. Y viene a anunciarnos el camino de la vida. Ese camino de la vida que está marcado por la segunda etapa de la fiesta de la vigilia pascual, que es la liturgia de la palabra, en la cual a través de una serie de lecturas, tanto de la Biblia judía como de la Biblia cristiana, vamos viendo las diversas etapas de la historia de la humanidad y de la respuesta a Dios a los interrogantes planteados, culminando con la resurrección de Cristo. Fíjense que va a desempeñar un papel muy importante, por no decir casi el más importante de todos, tanto el jueves como el viernes y sobre todo el sábado, la escucha de la palabra de Dios. O sea, nos hemos juntado como comunidad para celebrar, para recordar, para añorar, pero a la luz de la palabra de Dios. Teóricamente hay 9 lecturas, y sin teóricamente para el jueves, para el domingo, en la víspera del domingo, en la vigilia pascual, pero en muchos sitios. Primero porque no se explica y no se entiende el significado de esta celebración. Segundo porque hay gente que no sabe leer y se hacen pasar por lectores y muchas cosas más. Y tercero, pues en el fondo es eso, una falta de catequesis, una falta de enseñanza. Por eso quiero que en la tertulia, al menos que sepan, los que tengan el privilegio de participar en la Eucaristía. Sé que, por ejemplo, nuestros hermanos privados de libertad, ojalá pudiéramos tener en la cárcel una vigilia pascual, pero es pedir peras al olmo. No nos lo van a conceder, a duras penas conceden que uno vaya de capellán, incluso capellán voluntario, pero bueno, esa es harina de otro costal. En la tercera etapa va a ser la liturgia bautismal. Como consecuencia de la resurrección y de esos interrogantes planteados por la palabra de Dios, hay una respuesta. Aceptar. O sea, el fuego nos representa a Cristo resucitado, que surge de las tinieblas a la luz, en forma de ese nuevo sol que nos ilumina. Ilumina un camino. Ese camino va a estar presentado con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, de ahí ya no es simplemente contemplar, sino que nos pide ser consecuentes con algo. Y ahí empieza la liturgia bautismal, que es consecuencia de la resurrección y de los interrogantes que nos plantea la palabra de Dios. Y concluye con la celebración, la renovación del sacrificio eucarístico, con la celebración de la Santa Misa. O sea, Cristo que se inmola, Cristo que resucita, Cristo que se hace presente en la palabra de Dios, Cristo que nos invita a un compromiso, Cristo que se ofrece y se queda con nosotros como ayuda para la eternidad,
para ayuda, porque miren, seamos honestos y hablemos al pan. No es fácil ser cristiano, porque ser cristiano no es hacer cosas. Y en Semana Santa me voy de procesión y me doy penitencias y demás. No. El cristianismo es cuestión de actitudes. El ser seguidores de Jesús es tener unas actitudes distintas. Que fíjense que el Evangelio nos llega a decir que vamos a ser felices, bienaventurados, si llegamos a tener una actitud de un corazón limpio, si somos capaces de luchar por la justicia, si somos capaces de ser alegres, si somos capaces de iluminar a los demás, como nos recuerda el capítulo 5 de San Mateo, cuando ustedes son la luz del mundo, y la luz no se pone debajo de un tiesto, se pone para iluminar. Ese es el reto. Entonces es no hacer cosas, sino vivir el reto del Evangelio. Vivir y transformar el reto del Evangelio de la vida, no del Evangelio de la destrucción, del Evangelio de la depresión. El Evangelio de Jesús, en la buena nueva. Evangelio es una palabra griega, euangelos, buenas noticias. No fake news, no noticias falsas, no noticias tergiversadas, es las buenas noticias, las de Jesús de Nazaret. Porque miren, en el Evangelio había también las buenas noticias del emperador Augusto, del emperador Nerón, pero estas son las de Jesús de Nazaret, que se atrevió a decir que teníamos un Dios que era Padre, que se atrevió a decir que nos recordó que tenía un Padre que era misericordioso. Dejó de lado todos aquellos dioses inaccesibles y con cara de aguacatón, con cara triste, para presentarnos el rostro de un Padre que ama, de un Padre que acoge, de un Padre que está a nuestro lado, de un Padre que ayuda. Y eso en el fondo es lo que queremos celebrar en la Pascua, la venida de la muerte a la vida. Y como decía San Agustín, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si tantas legiones, como por mente alguna le pasó el número, dice San Juan en el Apocalipsis, han sido capaces de vivir, de amar, de construir un mundo mejor del que han recibido, ¿por qué nosotros no? Contésteme. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia y concluimos casi prácticamente esta hora, recordándoles que mañana va a ser el entierro del padre Carlos López Acosta. Les pido una oración. Él siempre estuvo muy pendiente y echó su mano para que el siglo XXI siguiera adelante. Podríamos decir, como les decía al principio, tenemos ya 2 de los patrones que ayudaron a construir el siglo XXI
esperamos en la bienaventuranza de Dios. Padre Peter Colapietro y Padre Carlos López Acosta. Mañana viernes tendremos el funeral por el eterno descanso del Padre Carlos y por su enterramiento. En segundo lugar, recuerden que este sábado, o sea, pasado mañana, vamos a tener un seminario en la parroquia de San Columba, situada en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas. No se olviden, al que pueda asistir, que asista, al que no pueda, pues bendito sea Dios. Ya veremos qué podemos hacer para un futuro, que sea por radio, que sea por YouTube. Yo siempre he sido un tanto reacio a tener un programa en radio, en radio de internet. Es más, me han ofrecido montar una emisora en internet, pero me parece muy bien, me parece maravilloso. De hecho, hay varias de nuestras emisoras que nos repiten, son por internet. Fabuloso, bravo, cuenta con mi ayuda. Pero el día que en la cárcel tengan internet, el día que en el hospital tengan internet, el día en que cuando están solos en su casa, que no tienen, eso, perdonen, ni dónde caerse muertos, tengan internet, entonces lo pongo. Pero mientras tanto, miren, yo no puedo dejar a los que están presos sin una palabra de aliento. De hecho, encontré la carta, dicho sea de paso, se la leeré cuando volvamos al próximo break. Yo no puedo dejar sin una palabra de aliento a los que están en la cárcel, o a los que están en el hospital, o a los que están solos. Así que, si ustedes me perdonan, si aparece una emisora en internet, vamos a seguirla usando. Bendito sea Dios, faltaría menos. Es parte de llevar a Dios a través de los medios modernos de comunicación. Pero mientras tanto, miren, nos cuestan nuestros centavitos aquí en la emisora, arañamos por aquí, arañamos por allá, pero está abierta para todos. Solamente les pido una cosa: recen por nosotros. Si les sobran algunos centavos, ok, chévere, nos hacen falta, pero nos hace mucho más falta una oración, que el Señor nos ayude a ser fieles a la misión que nos ha encomendado. Por eso oremos unos por otros, celebremos la Semana Santa como se merece, como nos merecemos, desde los ramos hasta la cruz y sobre todo hasta la resurrección.